Usted hizo todo lo que tenía que hacer. Buenos días, Chile. La mamá está de profe de literatura. Sí, voy a leer unos cuentos a unos cieguitos. Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con la actriz Aline Kuppenheim, una artista de una larguísima, destacada trayectoria en cine y televisión, que en esta ocasión nos acompaña por el estreno de la película 1976 de Manuela Martelli, una cinta que transcurre en la época de la dictadura, donde Aline interpreta a Carmen, una mujer de clase media que oculta o da refugio a una persona perseguida. Muchas gracias, Aline, por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación y hola a todos los que están viendo. Esta película que aparte acaba de recibir en el Festival de Londres un premio a la mejor película como el debut de Manuel Martelli en el área de como largometraje, además el representante de Chile en los premios Goya. ¿Cómo fue que llegaste tú a esta cinta? Hace muchos años, desde el comienzo de la escritura del guión, Manuela me contactó y empezamos a tener conversaciones y a trabajar sobre este guión que tomó muchos años poder concretarlo, como 6 años. Entonces fue una llegada paulatina hasta el día del rodaje. Bueno, tú habías trabajado antes con ella en otras películas, entonces ya supongo que había cierta confianza para Sí, trabajar sí, juntas, totalmente. digamos. Sí, efectivamente, así fue. ¿Hubo una participación tuya en el guión o cómo te imaginaste tú a este personaje? No, mira, directamente en el guión no, pero sí, como fueron tantos años, cada cierto tiempo con Manuela nos reuníamos a analizar lo que estaba escrito, que fue también modificándose para atrás y para adelante muchas veces, y hablando mucho de finalmente de dónde está inspirada la película, que es en una mujer en particular, que es su abuela, quien ella no conoció, pero también en muchas otras mujeres, muchas otras abuelas, entre, como la mía, por ejemplo, en una reflexión acerca de eh, qué era ser mujer en esa época, cómo era esa existencia dentro de Mm. los contextos del avance del feminismo, de la liberación femenina, del lugar de la mujer dentro de la sociedad y de cómo el contexto histórico, en este caso el de la dictadura, se filtra en la vida doméstica de las personas, de las familias, y cómo estas historias siempre son contadas por hombres. Entonces esta película busca un poco dar cuenta de un momento histórico y hacer memoria sobre ese momento histórico desde el punto de vista de una mujer anónima que ve su vida afectada como todas las personas que viven en un determinado contexto histórico, sea la dictadura militar, cívico-militar o sea otro, ¿no? Ahora, esta película transcurre hace 40 años, un poco más. ¿Cómo uno actúa, cómo tú como actriz asumes ese papel para que no quede desfasado, cómo uno hace para representar un personaje de esa época? Observando, observando a mujeres de esa generación, cómo se expresaban, eh, en su contexto también, en su clase social, en su nivel de educación, en su realidad cotidiana también, evidentemente buscando no meter neologismos o cosas que en la época no se usaban en el lenguaje, cosas así. Y después también está el trabajo del equipo de vestuario, del equipo de arte, que contribuyen a que en el look, en la apariencia, los vestuarios, por ejemplo, sitúen en una determinada época. Es un trabajo que se hace en conjunto. Mm. Ahora, tú viviste la dictadura siendo un adolescente en los años 80. De todas formas, hay algo en la memoria emotiva porque hoy día a las nuevas generaciones no saben lo que es una dictadura, no saben por ahí cómo es ese ambiente que mucha gente lo vivía como Claro, de forma opresiva. No sé si tú te nutriste un poco de tus recuerdos como esto, para el ambiente, digamos.
Claro que sí, eso está impregnado, yo creo, en todo, en toda una generación, en varias generaciones, en todo lo que hacemos, en nuestro cotidiano y también en nuestra desempeño laboral, en mi caso, en la actuación. Entonces, vuelvo a recuperar esas observaciones que hice siendo adolescente o niña de determinados personajes, ¿no? Que vuelven a aparecer por ejemplo, en esta película. Y es interesante lo que tú dices acerca de la no memoria en los más jóvenes. Yo siento que películas como esta son necesarias justamente para eso, para hacer un ejercicio de memoria, sobre todo en una generación que no tiene, que tiene una idea conceptual de un momento histórico. Entonces siento que películas como Machuca, como otras y como esta, le dan una textura, un cuerpo, una visualidad a un momento histórico cuyos registros son en general en blanco y negro, con personajes que se sienten como, por el hecho de estar en blanco y negro, se sienten ajenos, como que Mm. existieran solo en ese formato y no en la vida real. Y estas películas le dan esa textura y esa sensación, incluso sonora, de lo que era la vida cotidiana en esos tiempos, que es el contexto que te sitúa para poder hacer el ejercicio de memoria, humanizar esas existires que están casi como en la teoría nomás, en la Mm. mente de toda de varias generaciones más. Ahora cuéntame un poco de las locaciones, porque me imagino que, por lo que yo entiendo, hay una parte que se filmó en la costa, que por ahí hay lugares allí que no han cambiado tanto y que fue por ahí más fácil en ese sentido filmar allí, Sí, digamos. parte de la decisión de hacerlo allá tiene que ver con eso, porque son espacios menos contaminados de anacronismos, de modernidad, y bueno, también la carga que tiene el mar para esta historia, ¿no? Pero sí, claro, era más, porque es una película de bajo presupuesto, o sea, había que Mm. encontrar la forma de poder optimizar esos recursos de la mejor manera y buscar ahí sus astucias para poder hacerlo bien. ¿Dónde filmaron específicamente? O para que En, el espectador se haga en, una idea. en el Quisco, Algarrobo, el Tabo, Las Cruces y San Antonio. ¿Y en Santiago filmaron también? En Santiago no filmamos nada, todo lo que pasa en Santiago y varios de los interiores lo filmamos en Buenos Aires porque esta es una coproducción con Argentina. Estuvimos un par de semanas grabando allá los interiores. Ahora, El hospital. cómo fue la experiencia tú habías trabajado con Manuela como actriz y ahora de repente verla como dirigiendo, que obviamente es un desafío mucho mayor, Sí, pero que claro. al parecer por los premios que ha recibido ya esta cinta, ella lo ha resuelto exitosamente. Sí, sí, es una excelente ópera prima. Sí, Manuela es muy estudiosa y es muy metódica. Eh, y además tiene la experiencia de haber trabajado frente a la cámara, entonces su relación con la dirección de actores es muy distinta. Yo creo que nunca me había tocado trabajar con un director o una directora actriz. Entonces, las condiciones que genera esta particularidad de ella son distintas y te permiten, como actriz, llegar a ciertos estados de concentración, a ciertas emociones de una manera más orgánica, justamente porque ella tiene la conciencia de lo que un actor o actriz necesita para poder llegar a esos estados, sobre todo en el cine donde se graba muy fragmentado todo, que tienes que llegar de 0 a 100 en un segundo. Eh, y por otro lado, toda su experiencia como actriz también fue acumulando otras experiencias, porque aprender a actuar en el cine te implica también conocer la mecánica de todas las áreas y de la técnica del cine. Entonces no es un lenguaje tan desconocido finalmente, Mm. como para tomar la decisión de hecho hay muchos actores que terminan dirigiendo, tiene un poco que ver con eso. Y además ella estudió cine, entonces
Claro, no es que el día a la noche ella decidió ponerse a dirigir, es un proceso de acumulación de capas de conocimiento y de ideas y de experiencia. Ahora para ir cerrando, tú ya habías mencionado el tema de la importancia de, de dar a conocer este tema a las nuevas generaciones, pero en- te quería preguntar por qué, obviamente no es un tema exclusivo del cine chileno, pero por qué se sigue haciendo cine, por qué se siguen escribiendo libros, por qué se sigue haciendo arte para ir cerrando sobre el tema de la dictadura. Mira, eh, a- varias cosas. Primero, creo que es una falsa polémica, porque estadísticamente no es así. El cine chileno habla de diversos temas. Yo misma he estado en películas de diversos temas. El porcentaje no alcanza, es por ahí por el 10% de la producción desde el regreso de la democracia hasta hoy. Por otro lado, me parece absolutamente natural que la historia, sea cual sea el periodo, sea recogido por el cine, porque el cine también cumple esa función, cumple varias funciones, entre ellas es justamente el ejercicio de memoria, el analizar nuestro presente desde nuestro pasado, desde nuestra memoria y cómo la historia es cíclica y van repitiéndose ciertos fenómenos. Muchos de ellos se repiten justamente porque se niega la memoria. Entonces, el cine tiene ese rol y, bueno, algunos directores lo asumen y sienten la necesidad de contar esas historias, que además, como tú decías, no es exclusivo de Chile. Dicen, ¿por qué los chilenos, a diferencia del resto del mundo, no es así? En todos los países pasan fenómenos parecidos. En Europa sobre las guerras mundiales, los mismos norteamericanos, sobre el holocausto, en fin, en Italia sobre el periodo fascista. Eso es algo muy natural y que ha sido siempre así a lo largo de la historia. Siempre hay ese ejercicio de memoria y creadores que están constantemente haciéndolo, porque es necesario, es una necesidad humana saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos finalmente. Entonces, creo que es una falsa polémica que se ha ido instalando, como se instalan muchos temas que finalmente terminan siendo, bueno, una característica de la posverdad, terminan siendo frases que se acuñan y después se van repitiendo sin reflexionar mucho al respecto, eh, como unas ciertas muletillas y convicciones que no tienen mucha asidero. Entonces, y además esta película, en particular 1976, no es una película sobre la dictadura, es una película sobre una mujer que vive en ese contexto y que a partir de ese contexto tiene que tomar una decisión que cuestiona sus propios valores. Y en el caso de ella, cristiana, porque es católica. Ella encarna un cierto sector de la sociedad, una forma de pensar, una forma de vida, una clase social, si queremos, ¿no? Eh, y para mí, Carmen, es un poco, cómo se conecta con hoy, es que siento que es un poco lo que se esperaría de esa clase, ¿no? Tener una relación humana más que política sobre el prójimo y sobre lo que acontece en la sociedad, sobre los fenómenos sociales, una mirada más humana, ¿no? Eso es Carmen, no una película particularmente política. Lo es, pero no explícitamente, como la mayoría de las películas. Bueno, Lynn, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido muy gentil Gracias. y les deseo mucho éxito con esta cinta. Muchas gracias a ti y bueno, espero que vayan a ver la película que se estrena ahora el jueves y que quiero hacer una salvedad, que ojalá sea los primeros días, porque cuando las películas chilenas no reciben muchos espectadores los primeros días, las sacan al tiro. Entonces, si ya tomaron la decisión de verla, ojalá sea dentro de la semana del jueves, de jueves a jueves. Digo. Muchas Eso. gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día.